Esta historia se remonta muchos años atrás, cuando dos niñas pequeñas de nombre Ana y Paola sucumbieron ante una oscuridad que ni ellas mismas podían imaginarse. Si bien todo comenzó con la pérdida de su madre, tanto Ana como Paola apenas eran unas niñas de 9 y 14 años de edad. Ana era la clase de niña que era penosa con todo el mundo. Poco hablaba en su casa con su hermana mayor y su padre. Mucho menos hablaba en la escuela. No sufría acoso por parte de ninguno de sus compañeros, pues todos sabían por lo que pasaba al perder a su madre. Por otro lado, Paola era la clase de niña que, si bien no destacaba mucho en el promedio de la clase, se distraía mucho en su mente. Ella imaginaba cosas extraordinarias, creando un mundo lleno de realidades o fantasías que ningún otro ser humano antes imaginó. Era tanta la concentración de crear mundos imaginarios en su mente que, en ciertas partes de su vida, le costaba asemejar la realidad misma. Incluso por momentos, su madre seguía con ella en otra realidad. Se podía ver en el espejo de su pequeño tocador, al lado de su madre, peinándola y riendo juntas. Ambas hermanas vivían alejadas de sus familiares más cercanos, puesto que su padre no tenía buena relación con ningún familiar. A pesar de todo aquello, su papá lidiaba con la responsabilidad de ser tanto padre como madre al mismo tiempo. Esto no duró mucho, pues al poco tiempo su padre se suicidaría, quedándose las dos hermanas bajo custodia del Estado. Dos tragedias pasaron tan rápido como el aleteo de un colibrí danzando junto al viento. Poco tiempo después, las hermanas fueron llevadas al internado de la ciudad, donde, si bien vivirían con más niños, sería difícil adaptarse a esa nueva vida. Ana, por su lado, acudía al psicólogo, debido a la poca interacción con los demás. Paola, en cambio, continuaba con sus fantasías. Pero algo cambió en la mente de Paola tras perder a sus padres. Ahora, aquellos mundos llenos de colores, de paisajes sumamente irreales, se transformaron en una pesadilla, por no decirlo de otra manera, en cuentos de locura. Su percepción de la realidad era muy confusa. Los encargados del internado notaron cómo Paola se quedaba completamente quieta, mientras caminaba, realizaba tareas o incluso en una conversación normal. Parecía como entrar en una parálisis completa, como si algo estuviera mal en su cerebro. A Paola le realizaron muchos estudios médicos. Todo resultaba en orden. Ni los mejores médicos y psicólogos del estado podían entender esta parálisis. Simplemente parecía un reflejo involuntario de ella. Muchos intelectuales del mundo de la psicología se interesaron en este caso tan particular, por lo cual ambas hermanas se vieron obligadas a separarse una de la otra. Esto afectó más la mente de Paola, pues la parálisis se quedó completamente de lado cuando empezó a comportarse de manera irracional. Paola se reía de la nada, hablaba sola, como si conversara con alguien más, movía las manos como si estuviera danzando, respiraba por la boca en vez de por la nariz. Todos estos comportamientos la llevaron más a hundirse en una realidad demencial. El caso de Paola llegó a oídos de mucha gente, incluso en todo el país no paraban de hablar de ella. La gente comenzó a protestar por el caso de Paola, incluso llegaron los disturbios por todos lados. La gente se volvía loca, nadie entendía cómo un tema así pudiera ser tan controversial en la sociedad. Finalmente, la gota que derramaría el vaso fue que al poco tiempo, algún loco extremista diera con Ana, la hermana pequeña de Paola, y tras un acto de maldad, terminaría matándola a ella.
todo el mundo entró en caos y desesperación tras lo ocurrido. Paola, tras enterarse de la pérdida de su único lazo familiar, se perdería en la locura y desesperación. Paola comenzaría a arrancarse su propio cabello de la desesperación, a golpearse la cabeza sin aparente explicación, así como también a mutilarse parte de su cuerpo con la boca, es decir, cortar con sus propios dientes parte de su cuerpo, como si de un animal salvaje se tratase. Ningún médico del país pudo ayudarla, ni administrándole medicamento ella podía mejorar. Ahora, la dulce Paola era un monstruo. Fue así como pasaron las semanas, los meses e incluso los años. Paola siguió con vida gracias a que le suministraban los recursos necesarios por intravenosa para mantenerla con vida. Al poco tiempo, Paola dejó de comer y beber agua, incluso permanecía despierta durante varias horas. Sus ojos se volvieron sumamente grandes, su piel se volvió gris, sus dientes amarillos, incluso su aspecto era siniestro y perturbador. Paola dejó de ser una niña. Su cuerpo, que antes era visible como el de un ser humano, fue transformándose en algo aterrador. Ahora su cuerpo estaba a cargo de algunos científicos. En base a todo lo anterior mencionado, realizaron muchos experimentos con su cuerpo, pues lo que era un ser humano se transformó en un ser completamente diferente. Paola permanece con vida en alguna instalación secreta, pero su cuerpo, según relatan las pocas personas que la han visto, es una especie de ser repugnante. No se sabe más sobre este caso. Resulta intrigante cómo una niña de tan solo 14 años de edad pudo llegar a semejante resultado. Tal vez la culpa viene a raíz de lo perturbadora que puede llegar a ser nuestra mente y cómo los acontecimientos de la pérdida de su familia fueron el detonante para que Paola perdiera todo rastro de humanidad. Pero lo cierto es que por alguna extraña razón la mantienen con vida en algún lugar lejano, donde nadie puede encontrarla.